Esa historia sucedió en la sombría noche del 14 de noviembre de 1995 en Pekín. Un anciano, algunos también dicen que una anciana, esperaba en una parada de autobús a medianoche, entablando conversación con la única otra persona que había en la parada, un joven y tranquilo caballero. Cuando por fin llegó el autobús 375 de medianoche, el último de la ruta 375, desde la terminal de autobuses de Yuanminhuan, ambos subieron a él. El anciano tomó asiento cerca de la parte delantera del autobús, mientras que el joven se sentó en un par de filas detrás de él. No había más pasajeros junto a ellos, salvo el conductor y una cobradora. Al cabo de un rato, el conductor divisó dos sombras a un lado de la carretera que hacían señas al autobús. Se detuvo, y cuando se abrieron las puertas, subieron tres personas. Dos hombres que sostenían a un tercero, entre los dos sujetándolo por los hombros. El hombre del medio parecía despeinado y tenía la cabeza inclinada para que nadie pudiera verle la cara. En el interior del autobús reinaba un ambiente lúgubre, pero al mismo tiempo tranquilo. Poco después, el anciano inició una pelea con el joven con la tonta pretensión de robarle la cartera. El altercado fue a más y el conductor les obligó a bajar del autobús. Cuando se bajaron y el autobús se alejó, el viejo ya no estaba enfadado. Le dijo al joven que les había salvado la vida. Aquellos tres nuevos pasajeros no tenían pies, estaban flotando, no eran personas vivas, dijo. Después fueron a la comisaría más cercana a denunciar el suceso, pero obviamente nadie les creyó. Al día siguiente, la empresa de autobuses emitió un comunicado oficial. Anoche desapareció el último autobús de la ruta 375, junto con el conductor y la taquillera. La policía persiguió inmediatamente al anciano y al joven, a los que en un principio se supuso eran unos enfermos mentales cuando intentaron denunciar el incidente con anterioridad. Ambos fueron entrevistados en las noticias. Al tercer día, la policía descubrió el autobús desaparecido en un depósito de agua a unos 100 kilómetros de su destino, Xinjiang, o las llamadas colinas fragantes. En el interior del autobús habían tres cadáveres muy descompuestos. Los misterios que rodearon a este hallazgo incluían el hecho de que el autobús no tuviera suficiente gasolina para llegar tan lejos después de todo un día de viaje, el descubrimiento de que el depósito de gasolina estaba lleno de sangre fresca en lugar de gasolina, y mucho peor aún, el hecho de que los cadáveres encontrados estuvieran demasiado descompuestos para solo 48 horas. Aunque fuera verano, el proceso de descomposición no sería tan rápido. La autopsia confirmó que no se habían manipulado intencionadamente los cadáveres de ninguna forma. Por último, incluso después de que la policía revisara todas las cámaras de seguridad instaladas alrededor de las distintas entradas al embalse, no encontró nada fuera de lo normal. A día de hoy, sigue siendo un misterio sin resolver. Vi a ese hombre hace unas semanas y desde entonces lo veo casi todos los días. Está de pie en la esquina de mi calle, con la guitarra en la mano y el sombrero a su lado. Era extraño, porque parecía que estaba tocando muy fuerte, pero nadie le reconocía. Tampoco iba vestido como los demás. Parecía estar vestido con una especie de atuendo de 1800, muy singular en comparación con todos los demás. Ni uno solo de los que cruzaron con él echó dinero en el sombrero, excepto yo. Me dio las gracias amablemente y seguí mi camino. Mientras caminaban por la calle, me di cuenta de repente de que había escuchado esa canción antes, aunque parecía ser totalmente original, tal vez incluso escrita por él. Así que, ¿dónde la había escuchado antes?, pensé. ¿Podría ser
y luego corté ese pensamiento. Era absolutamente imposible que esa fuera la misma y débil canción que había escuchado en mis pesadillas. Aunque pensándolo bien, parecía sorprendentemente similar. Parecía que coincidiría con el ritmo perfectamente. Llevo un tiempo lidiando con él, y es muy difícil quitarme su imagen de la cabeza, aunque nunca pude ver bien su cara. Cada vez que lo veo, siempre aparece en algún lugar extraño, el tipo de lugar en el que nadie estaría, y su rostro siempre está ennegrecido por las sombras, mientras se queda ahí, mirando intensamente. Ya lo he señalado a otros, pero siempre obtengo los mismos resultados. Me dice que solo estoy mirando una pared en blanco. Empieza a ser un poco más atrevido cada día. Se está acercando y la música es cada vez más fuerte. Todo el mundo en mi casa ha empezado a actuar de forma extraña desde que empezó a sonar esa maldita canción y soy el único que puede oírla. Pero está teniendo efecto en ellos. Se han vuelto cada vez más violentos y parece que va en aumento. Las noticias de la ciudad tampoco han ido mucho mejor. Los accidentes extraños se han convertido en algo habitual. Dicen que han cerrado una calle entera, porque al parecer todos los que viven allí se han electrocutado simultáneamente. La parte más extraña fue que alguien mencionó en un comentario en off que creía escuchar algún tipo de canción sobre rayos tocando en algún lugar, y lo extraño que esta era. Sin embargo, ese no era lo más extraño que estaba sucediendo. Juro por Dios que a veces puedo verlo en las imágenes de las noticias y nadie más lo hace. Lo peor es que cuando sale en pantalla parece saber dónde estoy. Empiezo a pensar que puede haber una relación entre el hombre, esa canción y las electrocuciones que ocurrieron. No tengo tiempo para pensar en ello, ya que parece estar cada vez más cerca. La música se hace aún más fuerte. Está tocando la canción de mis pesadillas y me duele la cabeza y mi cuerpo se fatiga. Parece que se está acercando demasiado. Parece una eternidad. Pero no se quedó. Ahora está tranquilo. No sé exactamente por qué se ha ido, pero parece muy empeñado en matar a todo aquel que se cruza en su camino. Esto me hace recordar lo que pasó hace unos días. Estaba cogiendo el metro para volver a casa, que estaba abarrotado de gente, cuando me di cuenta de algo. El hombre acababa de subir. Como siempre, nadie le prestó atención, pero empezó a cantar. Cuando empezó a cantar, se desató el infierno. ¿Qué estaba cantando? Empezó a cantar una canción sobre el fuego. Juro que en ese momento el calor del tren aumentó rápidamente. Por suerte, ya había llegado a mi parada y me bajé. Y cuando encendí las noticias, esa noche, la historia era de cómo un vagón de metro había ardido espontáneamente mientras todos los que estaban a bordo se quemaron vivos. Pensando ahora en ello, hay un patrón. Cualquier canción que toque o cante es una pista de la catástrofe que va a ocurrir. No sé qué quiere este ser. Parece que me ha elegido para algo, y me temo que se me acaba el tiempo para averiguarlo. No solo eso, la música ha cesado, y eso no es bueno. Un tiempo después, ya no escucho la música. De hecho, hace bastante tiempo que se fue. Sin embargo, esto no significa que se haya ido. No, es todo menos que se haya ido. Me ha demostrado que puede encontrar otras formas más poderosas de meterse en la piel de alguien. Digamos que no es difícil para él hacer que otras personas hagan su voluntad, haciendo que todos en tu vida se vuelvan en contra de ti para alargar aún más el proceso de la muerte y hacerte sufrir hasta que acabe contigo. Es casi como si tuviera algún tipo de dominio y control sobre el mundo que lo rodea, moldeándolo y dándole forma a su deseo. Me ha hecho tener visiones que son desagradables en el mejor de los casos y se sienten reales.
La otra noche, sabía que estaba allí, pero no podía verlo. Estaba tumbado en la cama, casi dormitando, cuando oí lo que parecía ser un chasquido de metal. Miré para ver lo que parecían ser cadenas, que de alguna forma o de alguna manera se habían formado alrededor de mi mano y estaban conectadas al marco de la cama, cerradas por un candado de tamaño industrial. Y sin embargo, al momento en el que supe que me esperaba algo de verdad, fue cuando oí que la pared detrás de mí empezaba a desquebrajarse. Esto no sería un problema si no durmiera en el segundo piso de mi casa. La pared se agrieteó más y más hasta que finalmente se derrumbó, dejando un gran agujero detrás. En ese momento, el suelo comenzó a inclinarse mientras la cama se acercaba cada vez más a la pared, ahora inexistente. Pronto pude ver por encima del borde, y justo cuando la cama empezó a caer, me di cuenta de algo. No había ningún suelo fuera de mi casa. Era solo un vacío negro, con mi casa aparentemente suspendida por la nada. Miré hacia abajo, hacia mis pies, una última vez, para ver la silueta de aquel hombre que se agitaba burlonamente a los pies de la cama. Entonces me sumergí directamente en la oscuridad, mientras que lo único que se iluminaba eran esas, lo que puedo llamar, formas retorcidas que parecían expresiones horrorizadas. Estaban cantando, pero de una forma distorsionada y de otro mundo. No tengo ni la menor idea de lo que decían, pero el canto me hizo estremecer los oídos. Después de eso, por una fracción de segundo, juro que aterricé en el escenario de lo que parecía ser un teatro muy deteriorado. Miré a mi alrededor y vi unas sillas sentadas en círculo. Luego me desperté en mi cama, con el corazón todavía palpitando, y de forma bastante inquietante, pude oír risas. Tampoco es muy diferente de lo que he oído sobre él en el internet, ya que al parecer no soy el único que se ha encontrado con el hombre de la música, al modo al que le han dado sus propias víctimas. Y he hablado con otras personas que han tenido encuentros con él. Uno de ellos se ha convertido recientemente en un gran amigo mío. Lo llamaremos simplemente Johnny. Me ha pedido que mantenga su nombre en secreto por miedo a que todo el mundo piense que es un chiflado si se corre la voz. Me dice que este tipo se ha extendido como la peste en nuestra ciudad. Parece creer que hay una correlación con que alguien le pague y luego que los acose a cambio. Así es como los atrapa en su momento más vulnerable, cuando solo están haciendo algo de corazón, algo que cualquiera haría, como yo lo hice. También he leído sobre cómo la industria musical tuvo un gran impacto en nuestra ciudad a principios del siglo XIX. Pensó que nos ayudaría a entender mejor a nuestro proverbial hombre del saco con inclinaciones musicales. Johnny dice que su investigación muestra que una historia en particular parece destacar entre las demás. Es la historia de un hombre muy particular, un hombre que era ampliamente conocido por sus actuaciones musicales, pero no amado por ellas. Era un hombre que decía lo que pensaba, en una época en que las tensiones eran elevadas y hacerlo se consideraría tabú. El hombre fue acosado y golpeado simplemente por compartir sus creencias a través de la canción. Fue ridiculizado y menospreciado a diario, hasta que finalmente alguien con un hacha para moler lo apuñaló salvajemente hasta la muerte en el camerino del viejo teatro. Esa persona nunca fue detenida. No tenemos ninguna duda de que ese hombre se convirtió en el que llamamos el hombre de la música después de su muerte. Perdónenme que diga esto, pero sería un eufemismo decir que de cierta manera entiendo un poco por qué alguien que pasó por esto tendría su venganza, pero la pregunta es, ¿por qué nosotros? No creo que tengamos ningún vínculo con esa historia, al menos no que yo sepa. Sin embargo, hablando de vínculos,
Sí parece haber una relación con lo que los demás y yo hemos estado experimentando. Todas las personas con las que he hablado por internet, incluido Johnny, dicen que ahora oyen una voz en sus cabezas. Distante, pero audible. Todos dicen que ya no canta, sino que canta en un idioma desconocido. Yo lo describiría como una especie de señal. Como si quisiera que estuviéramos en un lugar donde no estamos, pero tampoco se detiene ahí. No, cada uno de nosotros ha hablado de cómo nos estamos debilitando, casi hasta el punto de desmayarnos a veces. El problema es que todos tenemos horarios de sueño inmaculados y no tenemos antecedentes de ninguna enfermedad. No empezó a suceder hasta que empezamos a escuchar su canto. ¿A qué juego estará jugando? 3 días después. Esta mañana, los demás y yo hemos mantenido una interesante videollamada. Digo, interesante, porque mientras hablábamos de los encuentros de la noche anterior, ya saben a lo que me refiero, todos nos hemos quedado colectivamente muy somnolientos, aparentemente de forma repentina. Si no me equivoco, creo que todos nos desmayamos. No puedo hablar por los demás, pero lo que vi al quedar inconsciente fue extraño. Estaba de nuevo en este teatro, el viejo teatro, en un mal estado que había visto antes. Solo que esta vez no estaba en el suelo del escenario, sino en una silla. Todos los demás también estaban allí, sentados en círculo, y luego estaba él, la maliciosa figura de silueta negra que todos habíamos llegado a conocer, de pie justo en el centro. Delante de él había lo que parecía ser un proyector de un estilo muy vintage, del tipo que se espera ver en un lugar como este. No tuve tiempo de contemplar el paisaje mucho más tiempo antes de que hablara. Dijo algo inquietante. Dijo: estoy aquí para borrar todo el linaje del que acabó con mi vida. Y adivinen qué, comienza con todos y cada uno de ustedes. Justo entonces sentí que algo me apretaba el codo. Miré hacia abajo para ver que los brazos de la silla se habían envuelto alrededor de mis brazos, así como los de todos los demás. Ahora estábamos atrapados. Peor aún, todos intentamos gritar, pero fue inútil, porque parecía que ningún sonido podía salir de nuestras bocas. Lo único que se oía era el sonido del proyector al encenderse. La imagen que mostraba era la de una mujer preparando el desayuno, pero en el fondo de la imagen aparecía lo que parecía ser uno de los chicos desplomados ante su ordenador. El hombre de la silueta se inclinó entonces hacia ese mismo chico y le dijo: ¿la reconoces? En ese momento, el chico empezó a llorar, pero el hombre no mostró ninguna emoción y empezó a cantar. Cantó sobre la grasa caliente, cómo se pega y derrite en la piel cuando entra en contacto con ella. Y luego cantó sobre los traumatismos causados por una caída, los cuales pueden llegar a matar. La última canción que cantó fue sobre la que se siente cuando un cuchillo atraviesa el corazón. Todos miraron la imagen proyectada. Efectivamente, todo lo que cantaba le estaba ocurriendo a ella. Estaba en llamas, gritando por su vida. Entonces, todos nos despertamos. Pero algo no encajaba. Una de las señales del video estaba llena de humo. Era la madre de ese chico. Y vimos como prácticamente se abalanzaba hacia ella. Pero en ese intento de salvar su vida, fracasó rápidamente cuando resbaló con un poco de aceite y cayó justo encima de ella, rompiéndole la cabeza contra el suelo y derribando un portacuchillos del mostrador a su paso. Prácticamente todos los cuchillos que habían allí se clavaron directamente en ambos y acabaron con sus vidas. Rápidamente encontramos su dirección y llamamos a los paramédicos y a los bomberos.
En ese momento no pude soportar más verlo en mi pantalla, así que apagué mi ordenador. Ahora más tarde me queda una duda. ¿Cómo sucedió realmente todo eso si proviene supuestamente de una visión? Puede que no tenga tiempo de averiguarlo antes de que nos invoque de nuevo. Recientemente he creado un nuevo mundo en Minecraft para un solo jugador. Todo era normal al principio, y mientras empezaba a cortar árboles y a construir un banco de trabajo, noté que algo se movía entre la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una distancia de renderización muy pequeña. Pensé que era una vaca, así que la perseguí con la esperanza de coger algunas pieles para armadura. Pero no era una vaca. Mirando hacia atrás, había otro personaje con la skin por defecto, pero sus ojos estaban vacíos. No vi ningún nombre y comprobé 2 veces que no estaba en el modo multijugador. No se quedó mucho tiempo. Me miró y corrió rápidamente hacia la niebla. Lo perseguí por curiosidad, pero este ya no estaba. Continué con el juego sin saber qué pensar. A medida que ampliaba el mundo, veía cosas que parecían fuera de lugar para el generador de mapas aleatorios. Túneles de 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas hechas de arena en el océano y arboledas con todas sus hojas cortadas. Constantemente me parecía ver al otro jugador, en la niebla profunda, pero nunca pude verlo mejor. Intenté aumentar la distancia de renderizado hasta lo más lejano cada vez que podía creer verle, pero fue en vano. Guardé el mapa y entré a los foros para ver si alguien más había encontrado al pseudo jugador. No había ninguno. Creé mi propio tema hablando del hombre y preguntando si alguien había tenido una experiencia similar. El post fue borrado a los 5 minutos. Lo intenté de nuevo y el tema se borró aún más rápido. Recibí un mensaje privado del nombre de usuario Herobrine que contenía una palabra que decía stop o detente. Cuando fui a ver el perfil de Herobrine, la página se cerró en 404. Recibí un correo electrónico de otro usuario del foro. Afirmaba que los moderadores pueden leer los mensajes de los usuarios del foro, por lo que era más seguro utilizar el correo electrónico. El autor del correo electrónico afirmó que él también había visto al jugador misterioso, que tenía un pequeño directorio de otros usuarios que también lo habían visto. Sus mundos estaban llenos de características obviamente hechas por el hombre también. Describieron que su jugador misterioso no tenía pupilas. Pasó aproximadamente un mes hasta que volví a tener noticias de mi informante. Algunas de las personas que se habían encontrado con el hombre misterioso habían investigado el nombre de Herobrine y descubrieron que ese nombre era utilizado con frecuencia por un jugador sueco. Tras recabar más información, se reveló que este era el hermano de Marcus Notch Persson, el desarrollador del juego. Envié personalmente un correo a Notch y le pregunté si tenía algún hermano. Obviamente, y por mucha suerte, tardó un tanto de tiempo en responder, pero me respondió con un mensaje muy corto pero preciso. Sí, pero ya no está con nosotros. Atentamente, Notch. No he vuelto a ver al hombre misterioso desde nuestro primer encuentro y no he notado más cambios en el mundo que los míos. Pude pulsar imprimir pantalla cuando lo vi por primera vez, y esta es, creo yo, la única prueba de su existencia. Ya sabes, siempre he sido uno de los escépticos. Tal vez la culpa la tenga mi falta de comprensión de ciertas cosas.
Siempre supe de esa criatura, pero supuse que era otro cuento chino contado por los aburridos habitantes de mi pequeño pueblo. Eso es así, hasta que lo conocí. Todo sucedió muy repentinamente. La muerte de mi amigo fue declarada como suicidio por ahorcamiento, pero yo sabía que no era así. Algo más tenía que estar en juego. Se recuperaron algunos objetos de su habitación. Uno de ellos era una foto que parecía sobresalir. La foto en cuestión parecía haber sido tomada con bastante precipitación y representaba lo que parecía una especie de criatura que parecía una serpiente que salía de su pared. Los detectives que la encontraron se encogieron de hombros, asumiendo que era una falsificación creada por mi amigo. Sin embargo, cuando lo miré, tuve esa sensación extraña. Casi parecía que un gran peso que había sido llevado por otra persona se me estaba pasando justo a mí. Era una sensación espeluznante, por decirlo de una manera, de esas de las que no puedes quitarte de encima. En los días siguientes, dormí cada vez menos, ya que la sensación de pesadez empezó a crecer y a consumirme. Me consumió hasta el punto de que me hizo empezar a investigar sobre este, llamémoslo, críptido, con forma de serpiente que mi ciudad había bautizado muy acertadamente como la serpiente de lazo. Las similitudes entre la muerte de mi amigo y la leyenda de la serpiente de soga eran relativamente sorprendentes. La leyenda dice que la serpiente de la soga se cuela en las habitaciones de los ciudadanos desprevenidos sin hacer ni un solo ruido. Entonces, la persona se despierta y ve un enorme agujero negro en el techo que, según suponen, es un portal. En ese momento, el cuerpo de la enorme criatura serpiente comenzaría a materializarse. Se dice que durante todo esto, este portal emite algún tipo de agente nervioso que hace que la víctima en cuestión quede paralizada. La serpiente se desliza entonces desde el techo, dejando caer una sustancia negra parecida a la tinta mientras se mueve. La criatura entonces envuelve su cuerpo alrededor del cuello de las víctimas mientras éstas todavía están conscientes y, al igual que la boa constrictor, comienza a exprimir la vida de ellos. Una vez que ha terminado de matarlos, se retira a su portal, arrastrando su cuerpo al interior y dando una copia exacta del cuerpo de la persona en cuestión para que éste sea descubierto. Los cuerpos que deja detrás suelen tener el aspecto de la persona que se ha ahorcado. Después de ver la foto y realizar mi investigación, empecé a sentirme algo incómodo cuando dormía en mi propia habitación, casi como si algo me estuviera mirando desde la esquina. La situación se agravó tanto que una noche jugué que había visto una sustancia negra goteando del techo, pero por desgracia, tal vez por suerte de alguna manera, no estaba allí. No hace falta decir que de todas maneras esa noche no dormí en el sofá. Habría considerado esto como una forma de refugio si no fuera por una única cosa. La sustancia negra parecía gotear del techo sin importar en qué habitación durmiera, y siempre venía de la esquina. Era como si esta sustancia negra supiera dónde me encontraba en cada momento y actuara en consecuencia. Esta cosa, que parecía seguirme por el techo, empezó a atemorizarme. Incluso me impidió investigar, ya que poco a poco me di cuenta que no se trataba de una mera leyenda urbana, de que lo más probable es que me tocará un viaje agitado los próximos días. Se sentó frente a su ordenador, con la lengua relamiéndose los labios superiores e inferiores en señal de anticipación.
Un dedo índice de uñas largas, gordo y mugriento, hacía clic en el ratón a un ritmo vertiginoso. Un observador podría haber pensado que había un loco bailarín de clack en miniatura en algún lugar debajo de los montones de mugre que rodeaba al hombre. Sin embargo, ningún bailarín de clack podría practicar eficazmente su talento en esta vivienda estrecha y deplorable. El apartamento olía viejo, comida vieja, ropa vieja, sudor viejo y orina vieja. Los viejos recuerdos de una época en la que Meg era un hombre diferente al gigante que ahora se sentaba detrás del ordenador. Se asomaban por los lugares en los que la basura no se apoderaban de ellos. Un estrecho camino serpenteante alrededor de la vivienda, llevando a Meg a los lugares vitales a los que necesitaba ir cuando la vida se interrumpía, según él. Un camino hacia el baño, que ya no se usaba casi nunca, y otro que se bifurcaba 30 grados hacia la entrada del apartamento. Otros llevaban a la cocina, de lo que alguna vez pudo haber sido un comedor. Otro camino terminaba bruscamente frente a la entrada del dormitorio, una rampa de suciedad que casi llegaba a la alarma de incendios situada sobre el marco de la puerta. La gran cantidad de desechos que formaban esos caminos eran monumentos que mostraban la desidia del pasado reciente, una historia involuntaria desde el suelo. La mayoría de los fondos eran periódicos que utilizaba, en la época en que cuidar parece ser todavía una segunda naturaleza, para absorber el vómito y la cerveza derramada. Sin embargo, después de que las capas aislantes de desechos comenzaran a acumularse sobre ellos, la alfombra se convirtió en algo pasajero para sus pensamientos. Una caja de tampones vacía y aplastada, cuya esquina sobresalía de unos repugnantes montículos cercanos a su alrededor, le llamó la atención. Su mujer, Mary, le había dejado hacía un año atrás, pero apenas recordaba su aspecto. Incluso la foto cubierta de polvo y mugre que yacía boca arriba desde el monitor ofrecía una visión de una mujer que no recordaba haber conocido. Se llevó a su hija pequeña, Krista. Cuando quedó claro que Meg era bastante incapaz de hacer otra cosa que no fuera jugar a su juego online. De repente pateó el pequeño montón de cajas de pizza que había bajo su escritorio, con frustración, mientras el personaje principal del juego caía al vacío desde un barranco hasta la lava pixeleada de hacia abajo. El grupo con el que dirigía esta mazmorra le echaría sin duda del grupo por su incapacidad de seguir el ritmo. Volvió a dar una patada al montículo, y una amarilla uña del dedo gordo del pie hizo un agujero en una caja, en lo que él percibía como la pared del más allá. El dolor apenas se registró al principio, debido a que Meg vio que su conexión a internet se había interrumpido. Golpeó con el otro pie la mancha húmeda de color marrón que había en el suelo a su izquierda. Un olor acre, al que casi se había vuelto inmune, le recorrió las fosas nasales. Se miró la uña del pie, fracturada, que ahora parecía la punta deformada de una lanza ensangrentada. Se agarró al pie con dolor y maldijo el monitor que tenía delante. Su personaje del juego era un esqueleto en el fondo de una perdición de color naranja fundido. Trabajó mucho para que su personaje del juego llegara a este punto, y ahora era esto. Cortó con la uña del pie el cable coaxial que le suministraba el acceso a internet. ¿Pateó algo más? ¡Ay, puta madre! ¡Cristo, mierda! Gritó a la pantalla que tenía delante, por un dedo corazón que hacía eco de lo que las montañas de basura que tenía cerca no dejaban hacer a su voz. Se puso rápidamente de pie. El cojín del asiento, lleno de costras y manchas, se pegó brevemente a su trasero y levantó la silla, para luego caer con un golpe de plástico. Tratando de pensar rápidamente en una solución a su problema de conectividad, se dirigió por el camino de la cocina, cojeando lentamente hacia el teléfono. Se sorprendió de lo mucho que había sudado. ¿También se había estropeado el aire acondicionado? Agradeció en silencio a su difunta madre el fondo fiduciario que le había dejado
y que le permitiría vivir estos últimos años. Llamaría a la casera después de la compañía de cable. Se mareó mientras su sobrepeso cojeaba entre la basura y vomitó en una caja de cereales vacía antes de entrar en la cocina. Cogió una cerveza polvorienta y medio llena de lo que debía ser la mesa del comedor y bebió, expulsando el sabor ácido de su boca. Se secó por el sabor de la vieja cerveza, agradeciendo que el sabor del vómito ya no perduraría. Hacía años que no usaba el teléfono. No era necesario en realidad. Utilizó ambas manos para hurgar en los envoltorios de las hamburguesas y en las toallas de papel hasta llegar al lugar donde calculaba que estaba el teléfono. Varias cucarachas se escabulleron al tocarlo y sus tareas quedaron temporalmente en suspenso. Estaba en lo cierto al suponer de dónde debía estar el teléfono. Sin embargo, se equivocó al pensar que el teléfono seguía allí. Recordaba débilmente que Mary había dicho que el timbre del teléfono despertaba al bebé por la noche. Como entonces solo podía permitirse una vivienda de una sola habitación, el niño tenía que dormir en la sala. Y como ambos tenían teléfonos móviles, el teléfono de la casa era algo redundante. Entonces lo movió, lo guardó, lo tiró. ¡Maldita sea!, dijo, mientras recogía un pequeño trozo de corteza marrón que le picaba en la parte posterior de la pierna, arañando la piel que había debajo. El dedo del pie sangraba ahora mucho más. La uña estaba mucho peor de lo que pensaba mientras la examinaba a la luz de la cocina. La uña se había agrietado verticalmente hacia el fondo y al parecer también se había roto debajo de la piel. El dedo del pie era fácilmente el doble del tamaño que había tenido antes de su viaje cojo a la cocina. Una boda enfermiza de color púrpura y amarillo. Meg no sabía dónde buscar, si Mary la había guardado en algún lugar, y francamente no le apetecía rebuscar entre los montículos para ver si lo encontraba. Otra opción era el dormitorio. Allí había una conexión de teléfono, dijo. Tal vez estaba enterrada en algún lugar. Su deseo de volver a su juego, junto con su pie palpitante, le empujaron a volver a mirar. Se tambaleó a lo largo del camino de la habitación en línea recta por el pasillo, mientras la alfombra que pisaba hacía ruidos húmedos y enfermizos. Se detuvo para echar un vistazo al baño, que había dejado de usar hace unos cuantos meses. De una forma cónica, una sustancia sólida marrón verde sobresalía del mugriento inodoro. Pudo ver varias moscas atendiendo a sus crías entre esta forma, zumbando con defensa paternal, sentir la presencia de Meg. Bolas enmarañadas de papel higiénico llenaban a las alturas de las rodillas, y de vez en cuando algunas cuantas rotas bocas de las botellas de cerveza vacías. Los tapones de las botellas casi parecían bocas marrones ahogadas en un mar de puro y pútrido asco. Manchas mugrientas de huellas de manos de un color más oscuro recubrían las paredes de los azulejos. Junto a la entrada del baño colgaba una foto. Meg y Mary de pie frente al lago del Epcot Center. El bebé estaba acurrucado en los brazos de Meg, con el apacible manto del sueño evidente en su rostro, mientras su feliz padre le besaba la frente. ¿Fue tomada antes o después de la boda?, pensó. Recordó aquel día, el bebé arrollado, mientras el barco se abría paso por las nubes de la sección mexicana del parque. No tenía idea de por qué, pero también recordaba a Mary dándole un ligero pero tierno beso en el cuello mientras la barca se abría paso por los pasillos artificiales. Se dirigió hacia la entrada de la habitación, teniendo que vadear a duras penas la basura que no recordaba haber hecho. Mirando detrás de él, se dio cuenta de que dejaba un rastro color rojo detrás de él mientras arrastraba los pies delante de sí.
Despejar el camino hacia la puerta le llevó más tiempo del que él había pensado. Había varias cajas grandes escondidas debajo de toda esa basura, que era más pesada de lo que esperaba. Su contenido carecía de importancia, ya que el anhelo de volver a su juego tenía mucha más prioridad que todo lo demás. También estas estaban apiladas a gran altura, casi llegando al punto de que la puerta se unía al marco. Arrojando la última caja detrás de él por el pasillo, con un gruñido, agarró el pomo de la puerta y trató de abrir la puerta del dormitorio. Estaba cerrada con llave. Tras varios minutos de determinación, unos cuantos tirones de su obeso cuerpo y muchas maldiciones de frustración, la puerta cedió, astillando el marco, bañando el antebrazo de Meg con muchos restos de madera. La habitación era oscura, fresca y sorprendentemente limpia. La luz brillaba desde el pasillo detrás de él, dejando al descubierto las motas de polvo que bailaban caóticamente al abrir la puerta de golpe. ¿Realmente no había entrado aquí en todo ese tiempo? ¿En un año o en 2? La alfombra era del color beige perfecto que tenía cuando su familia se mudó hace unos años. Los cuadros que Mary había elegido seguían colgados en la habitación, monstruosidades parisinas a las que Meg seguía echando una mirada desdeñosa. Insistió en que, como no habían ventanas en la habitación, la haría lo más soleada posible. La cama también estaba hecha. El edredón marrón oscuro tenía un aspecto espeluznante, del mismo color que el contenido putefacto del cuarto de baño que había hojeado apenas hace unos minutos. El teléfono estaba en la mesita de noche, en el lado en el que Meg solía dormir en tiempos más alegres. Con un suspiro de alivio con el que cualquier consumidor de heroína podría identificarse, después de conseguir por fin una dosis de reclusión, se acercó cojeando al teléfono. Un pie dejó un reguero de sangre y el otro dejó huellas marrones en la alfombra sin marcas. Sentado en la cama, cogió el auricular del teléfono y empezó a marcar, cuando se fijó en la cosa cuadrada en la esquina. Como no se le ocurrió encender la luz al entrar, y la luz del pasillo no llegaba a la esquina, no pudo distinguir lo que era. Se frotó el dedo del pie, con la mano aún ensangrentada, e hizo una mueca de dolor cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. No había tono de llamada. Eso solo podía significar una cosa. Mary había cancelado el servicio en algún momento, y sin decírselo. O más probablemente, que no había pagado la factura después de que ella se fuera. No lo recordaba. Agarrando el teléfono con frustración, lo lanzó en dirección con esa cosa cuadrada, maldiciéndolo. La frescura de la habitación no aliviaba el sudor que empapaba su calva y carnosa cabeza. Se puso de pie y cogió hasta el cuadro de la esquina. Cuando se acercó a él, se agarró al borde y se estremeció de dolor, pues sentía que el pie le ardía. Miró dentro de la cosa cuadrada, dándose cuenta por fin de lo que era, no solo por su forma física, sino también por su contenido. En el centro del corralito yacía el cadáver largamente descompuesto de un niño. La piel casi se parecía a uno de esos pimientos violáceos súper picantes que solían ver en las tiendas de comestibles. Había extraños patrones en espiral a lo largo de la parte superior del cráneo, y el bebé tenía un grito permanente en su cara arrugada y deformada, como si estuviera viendo algo horrible antes de su muerte. Esa cosa horrible debía ser la soledad, pensó Meg mientras miraba a su hija. Sin embargo, ese pensamiento se desvaneció rápidamente al notar otra figura sentada
en posición vertical, en el rincón más oscuro, más allá de la cuna, era el rostro sin ojos de Mary, el cual apuntaba al techo con una mirada de dolor, como si hubiera muerto llorando. Una mano seguía apoyada en la esquina del corralito, y la otra tiraba hacia abajo de la camisa donde había estado su pecho. Debía haber dado a la niña, Cristina, así se llamaba, una última comida antes de expirar ella misma. Maldiciendo preocupado, cogió el teléfono. Este afortunadamente aún estaba entero, con el cable de la pared todavía conectado a él, y cogió hasta la puerta del dormitorio, diciendo que probaría con el receptáculo del teléfono de la cocina, ahora con una febril desesperación. Al atravesar el marco de la puerta, vio inmediatamente un problema. Las pesadas cajas que había arrojado detrás de él, en un frenesí momentos antes, ahora formaban una pesada pared que se fundía con los montones de basura. Podía ver una parte del monitor de su ordenador más allá, una bruma naranja burbujeante a través de los cartones y los desechos. El pie le palpitaba y su pecho se contorsionaba repentinamente de dolor cuando la autopreservación empezó a apoderarse de su febril cuerpo. Dejó caer el teléfono, se arrodilló y se arrastró hacia la barricada. La primera caja que tenía delante no era tan difícil de mover, pero la siguiente, esa sí era imposible. Colocaba como estaba y se desplomó sobre ella. Sintió que era una cucaracha, a la que debió matar parcialmente con su peso, y le hacía cosquillas el costado del torso. Solo un descanso, murmuró. La cocina está a la vuelta de la esquina, muy cerca. Tendré mi internet de vuelta en 1 hora. Solo una llamada, pensó, mirando con anhelo a la pantalla de su ordenador a través de las grietas de cartón y basura, y su corazón se llevó finalmente su frustración, su olor de pies y a él mismo. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a darle like y suscribirte. Te ha hablado Bishop y te deseo un feliz día, tarde o noche.